y voy a dar una pequeña vista a la pantalla inicial. Aquí yo tengo las diferentes formas de iniciar un proyecto. El proyecto puede iniciarse en blanco a partir de un proyecto existente. Si yo doy clic aquí, pues se me va a abrir el navegador de mis archivos para buscar un proyecto. Puedo hacerlo a través de un libro Excel. Voy a importar pues, un archivo Excel. Puedo crear una plantilla, etcétera. En este caso yo voy a crear un proyecto en blanco y voy a copiar las actividades que había definido pues, en la diapositiva anterior para la configuración de mi casa. ¿Sí? Vemos que aquí existe la jerarquía con numeración. Entonces, yo podría tipear una a una cada una de estas actividades, por ejemplo, obras preliminares, y esto automáticamente ya me crearía esta actividad que se llama obras preliminares. Pues esta es una de las maneras que existen de crear tareas. ¿Sí? Tipeándolas simplemente. La otra forma es dando clic derecho y poner insertar tarea y automáticamente me va a crear una tarea. Le voy a escribir bodega de obra. ¿Sí? Le puedo dar doble clic en la tarea también y aquí puedo cambiar el nombre de mi tarea. ¿Sí? Si yo quisiera insertar una tarea en medio de estas dos, pues todo se va a insertar en la casilla superior donde yo doy clic. Entonces aquí le voy a poner replanteo trazado. ¿Sí? Ya tengo creadas las tareas. Si se fijan, aquí nos va a aparecer un modo de tarea. Si dejamos el mouse en su sitio, pues va a salir tarea programada automáticamente. Y es deseable que siempre mantengamos nuestras tareas en el Microsoft Project como programadas automáticamente. De esta manera podremos aprovechar todos los beneficios de utilizar este programa, del cálculo, de las fechas, etcétera. Si lo mantenemos en programado manualmente, pues el programa esperará a que nosotros creemos, a crear una tarea. Esperará el programa entonces a que nosotros definamos pues las fechas de comienzo, fechas de fin, ¿sí? para nuestra tarea. Sí, eso no es lo deseable. También vemos que el color de la tarea es un poco diferente, que es de color un poco turquesa. Entonces, cada vez que ustedes vean que sus barras les aparecen de color turquesa, significa que están trabajando con programación manual, lo cual no es lo deseable. Aquí abajo también se puede cambiar, sí, si tenemos siempre presionado donde dice automáticamente, pues todas las tareas que queremos llevar en adelante se van a crear como automáticamente. Si quisiéramos eliminarlas, pues podemos dar clic derecho y eliminar las tareas. Ahora vemos que del lado izquierdo de nuestra pantalla nos aparece esta tablita. Es aquí donde vamos a ingresar todas nuestras actividades y ahí es donde va a estar ingresada toda la información de estas actividades. Del lado derecho vemos el diagrama de Gantt o el diagrama de barras, el cual nos va a mostrar las duraciones representadas como barras, ¿sí? de cada una de nuestras tareas con su fecha de comienzo y su fecha de fin. Si yo quisiera editar el zoom que tiene estas barras, pues lo puedo hacer de esta manera, como en cualquiera de los programas de Office. Ahora vemos que predeterminadamente cada una de estas tareas tiene una duración de un día, porque es lo que aparece en el programa. Bien, también tenemos la cinta de tareas, que está acá arriba, es la cinta de opciones. Si se dan cuenta, cuando yo doy clic en tarea, aparece todas las opciones referentes a las tareas, la información de las tareas. Si doy clic aquí, va a aparecer toda la información acerca de esa determinada tarea que estoy seleccionando. Si doy clic en recursos, se va a cambiar esto automáticamente y van a aparecer todas las opciones referentes a los recursos. Si doy clic en informe, igualmente, el proyecto, que puedo modificar la información general del proyecto. Aquí puedo cambiar el tipo de vista. Tengo algunas opciones de ayuda. Estas opciones avanzadas para programar. Y puedo cambiar el formato, como los colores de las barras, etcétera, los números de esquema y pues todo lo que se muestra en el programa. Ahora, continuando con la lista de actividades que ya visto anteriormente, para no seguir con
tipear manualmente las tareas, pues simplemente las voy a copiar en Excel y las voy a pegar. De igual manera yo puedo modificar el texto de mis tareas de la misma manera que lo hago en cualquier otro programa de Office. Puedo darle negritas, cursivas, cambiar el color del fondo, ¿sí? Puedo hacer cualquier modificación que yo considere, todo en tamaño 12. Quisiera hacer todo tamaño 12, pues puedo simplemente arrastrar el mouse y poner todo en tamaño 12. Ahora vemos que en la estructura de desglose de trabajo teníamos capítulos, ¿verdad? Teníamos que dentro de obras preliminares están estas tres tareas que se llaman limpieza, replanteo de trazado y bodega de obra. Yo las veo aquí como que todas están al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo si quisiera que dentro de obras preliminares estén estas tres tareas? Simplemente las voy a subrayar todas y si ven esta flechita que está aquí, voy a aplicar una sangría hacia el lado derecho. Siempre que nosotros enviemos algo hacia el lado derecho va a significar que está a un nivel más abajo que su inmediato superior. Y de la misma manera voy a insertar aquí una tarea que se va a llamar movimiento de tierra. Vemos que me está apareciendo al mismo nivel que la que ingresé, entonces la voy a enviar hacia la izquierda para que se vuelva a poner al mismo nivel de todas mis tareas y voy a enviarlas de la misma manera hacia el lado derecho. Puedo copiar el formato también para que se me vea igual. Sí, y ya tengo estos dos capítulos de la forma en la que lo tenía expresado pues acá en las diapositivas. Si yo doy clic en esta pequeña flechita o triángulo que me aparece, puedo desplegar y cerrar el menú sin ningún problema. Voy a volver a insertar otra tarea que sea una estructura. Voy a enviarla hacia la izquierda y todo esto lo voy a enviar hacia la estructura. Voy a otra vez copiar el formato y ya vemos cómo se nos empieza a formar nuestro cronograma. De la misma manera, voy a crear la albañilería y ya tengo pues más o menos el mismo esquema que tengo acá, ¿sí? Hasta este lado. Me falta toda la parte de acabado, pero de la misma manera yo lo podría ir creando. También puedo copiar sin ningún problema, control C, control V. Si envío esto un poco a la izquierda, para que esté al mismo nivel, voy a poner acabados, pintura cerámica, ventana y puerta. Vemos que sin ningún problema hemos podido hacerlo de esta manera. Vamos a crear también las obras exteriores. Es una obra bastante básica que hemos creado con el fin de mostrar cómo se crean las actividades. Una vez que yo ya tengo definido básicamente mi esquema, puedo minimizar todo. ¿Sí? Vemos que las tareas de resumen van a mostrarse de una manera diferente. Ahora, una vez que ya tengo todo esto listo, puedo empezar a darle las duraciones a mis actividades. ¿Y cómo se le da la duración de las actividades? Pues
Las duraciones de estas están directamente relacionadas con el rendimiento que tienen los recursos. Habíamos visto en las diapositivas cómo se estima la duración de cada una de las actividades. Por ejemplo, la actividad de replanteo y nivelación, en este caso manual, para el ejemplo, he asumido una cuadrilla de un albañil y dos peones, los cuales tienen un rendimiento de 100 unidades al día, en este caso la unidad del metro cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos la cantidad de obra que pues medimos en los planos de nuestra casa, la dividimos para este rendimiento, vamos a sacar la cantidad de días pues que nos va a durar hacer el replanteo y la nivelación. Si nosotros tenemos una casa de 200 metros cuadrados, pues aquí le podemos poner que nos va a demorar 2 días. Y vemos que la tarea de obras preliminares ya empieza a agarrar la duración de las actividades que están adentro de la misma. En este caso yo voy a sombrear un poco aquí, porque esto se ve gris. Ahora podemos claramente identificar cuáles son los capítulos y cuáles son las actividades que están dentro de los mismos. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, el replanteo y trazado de nuestra obra se va a poder calcular su duración de la misma manera. Perdón, el replanteo trazado ya fue calculado. En este caso, la bodega de la obra, tenemos que son 15.50 metros cuadrados por día. En el caso de que la bodega se mida por metros cuadrados, esto ya depende de la unidad en la que lo queramos medir o la unidad en la que usualmente pues se miden cada una de las tareas. ¿Cómo, de dónde sacamos estos números? Estos números se sacan de la práctica, se sacan de índices, se sacan de la medición directa que nosotros podamos hacer en la obra. Pues entre más experimentada sea la persona que está realizando el cronograma, estos rendimientos van a ser más exactos. No existe, al menos en el Ecuador, una base de datos que nos pueda decir exactamente cuáles son los rendimientos. Normalmente las personas que hacen presupuestos o las empresas constructoras tienen sus propias bases de datos que utilizan y que han utilizado durante años. ¿Sí? Ellos ya toman en cuenta las variaciones de las condiciones optimistas, eh, pesimistas y pues la más calculan el rendimiento más probable y con ese pues realizan sus cronogramas y sus presupuestos. Entonces vamos a seguir con el cálculo del mismo. Es importante que tengamos las cantidades de nuestra obra de tal manera que podamos estimar las duraciones. Si no tenemos la cantidad de la obra, no podemos saber cuánto es lo que va a durar cada una de las actividades. Entonces, el primer paso sería pues tener las cantidades, ¿sí? O una especie de presupuesto de toda nuestra obra. Una vez que ya tengamos las cantidades que se calculan con fórmulas simples, fórmulas de áreas, de longitudes, que ya todos conocemos, con diferentes herramientas como AutoCAD, Excel, o ahora último los programas de Building Information Modeling, BIM, Revit, que nos exportan directamente las cantidades de nuestros proyectos. Entonces, si tenemos las cantidades, si tenemos los rendimientos, de esa manera podemos estimar las duraciones de acuerdo a los recursos que vamos a tener. Entonces, el replanteo y trazado, si de la misma manera, si nosotros tenemos una cantidad de 100 metros y, perdón, ya estamos haciendo la bodega, esto vamos a ponerle 2 días más, porque el rendimiento es el mismo. Vamos a poner la bodega de obra, la cual son 25 metros por día, y si la bodega tiene pues 25 metros o menos de eso, vamos a ponerle un día a la bodega de obra. Y si se dan cuenta, ahora ya desapareció el símbolo de interrogación aquí en este capítulo de obras preliminares, debido a que ya no se está asumiendo la duración. En este caso sí se está asumiendo
Siempre que ustedes vean el símbolo de interrogación es porque la duración se está asumiendo y no está determinada exactamente. Ahora, la duración de este capítulo va a depender de todo lo que esté adentro. En este caso, como todas las duraciones están de una manera paralela, no están conectadas unas con otras, la duración de este capítulo va a ser, o de esta tarea resumen, va a ser pues la duración de la tarea con mayor tiempo aquí. Sí, si aquí lo pongo 5 días, automáticamente se me va a transformar en 5 días. Asimismo, con la misma lógica, yo puedo ir calculando todas estas duraciones de mis tareas. En este momento no voy a calcularlas, simplemente voy a asumir que ya pues tenemos unas cantidades determinadas de excavación y nos han salido pues estas duraciones. Digamos que la barra de 15 días es mucho más larga y ya no se puede ver aquí, entonces vamos a darle un zoom para atrás y vamos a poder seguir viendo. Es importante entender la lógica de cuál es la duración y que por esto tenga concordancia con los recursos que luego le vamos a ingresar a cada una de estas actividades. Listo, ahora ya tenemos todas las duraciones de todas nuestras actividades. Si nosotros ya las tuviésemos calculadas aquí en nuestro Excel, podríamos simplemente copiar y pegarlas. Ahora, ¿cuál es la duración total de nuestro proyecto? ¿Y cómo sabemos? ¿Sí? ¿Cómo determinamos la información de nuestro proyecto? Recordando que esa pestaña contiene la información clasificada. Vamos a ir a la pestaña proyecto y vamos a ver toda la información de nuestro proyecto. Aquí voy a dar clic en el icono que dice información del proyecto y voy a tener esta pues información más importante acerca del proyecto, como la fecha de comienzo, la fecha actual, el, el tipo de programación que va a tener nuestro proyecto, cuál es el calendario que estamos utilizando. En este caso yo tengo guardado todos estos calendarios. Sí, voy a seleccionar el calendario estándar, ¿sí? Y pues si yo cambio la fecha de inicio, que de manera predeterminada me la va a elegir como la del día de hoy, yo la pongo al 1 de julio, vamos a ver que todo este proyecto se va a correr hacia el 1 de julio, de aceptar. Sí, ahora estamos aquí en julio. La línea verde, pues es la línea de la fecha del día de hoy. Ahora, para ver la duración total de nuestro proyecto, vamos a ir a información del proyecto y vamos a clic aquí en estadística y nos va a dar la duración total. Vemos que actualmente la duración dura 15 días, lo cual pues no es tan realista porque una casa normalmente no se puede construir en ese tiempo, al menos no con los métodos tradicionales. Y vemos que el costo está en cero porque no le hemos ingresado ningún costo a nuestro proyecto. Entonces vamos a ir calculando la verdadera duración de nuestro proyecto, ¿sí? Enlazando. ¿Cómo hacemos esto? Enlazando de una manera lógica todas estas actividades. Antes de hacer esto, vamos a ir a la pestaña formato y aquí donde dice tarea resumen de proyecto le voy a dar clic y vemos que me va a aparecer aquí el nombre de mi proyecto, el nombre que yo le había dado, me va a aparecer en la parte superior. Aquí yo le voy a poner construcción de casa, ¿sí? Y vemos que me aparecen los mismos 15 días que estaban pues en las opciones de información del proyecto, en las estadísticas, y vemos que aparece aquí.
Entonces, a medida que yo voy cambiando esto, pues, como vemos todo esto está conectado. Si yo pongo aquí 20 días, pues ya el quizá no va a ser de 20 días. ¿Sí? Vemos que todo cambia. Entonces, algo muy importante que hay que saber de Project es que las columnas no se pueden eliminar como en Excel, sino que simplemente se pueden esconder. Si yo no quiero ver ya esto que es en modo de tarea, o no quisiera ver este informativo, pues simplemente doy clic derecho y puedo ocultar esta columna. También puedo modificar las dimensiones de las columnas. ¿Sí? Quisiera borrar esto también, voy a ocultarlo. Si quisiera insertarla, voy a dar clic en insertar columna y si doy clic en modo de tarea, pues me va a aparecer de nuevo. Pues vemos que no se elimina realmente, sino que solo se esconde. ¿Ya? Ahora en formato, podemos dar clic en número de esquema y nos va a aparecer de esta manera la numeración de una manera ordenada como lo estábamos viendo anteriormente en nuestro PowerPoint. Así podemos tener una mejor idea gráfica de nuestro proyecto, de la construcción de casa. Ahora vamos a ir enlazando cada una de nuestras tareas. ¿De dónde sale la lógica de enlazar nuestras tareas? Obviamente del conocimiento también, como les había mencionado anteriormente, el conocimiento que tiene una persona especialista en el área determinada en la que se está realizando el proyecto. Entonces, esta persona debería saber que primero es la limpieza y luego el planteo y que luego pues, puede hacer ya la bodega y empezar con las excavaciones, etc. Y ahora, ¿cómo se calculan las relaciones entre tareas? ¿Cómo se determina en nuestro programa? Pues hay diferentes maneras. Una de ellas es pues, seleccionando las dos tareas de esta manera, ¿sí? Subrayándolas y vamos a dar clic aquí donde dice vincular y vemos que nos aparece una flechita la cual nos está vinculando estas dos tareas. Si dejamos el mouse ahí, pues nos dice que es un vínculo de tipo fin a comienzo y que tiene un retardo pues, de 0 días. Esto lo podemos ver más adelante. ¿Sí? De la misma manera podemos hacerlo así para la siguiente tarea y ya vemos cómo esta tarea ahora preliminares pues se va extendiendo a la duración real. Ahora sabemos que la excavación no se puede realizar hasta que no esté el replanteo y trazado. Entonces aquí vamos a ver la segunda forma de lanzar las tareas. Si damos clic en esta pestaña, se nos va a desplegar todo nuestro proyecto. Esta es la columna predecesoras. Esto significa que aquí vamos a elegir la tarea que está antes de la tarea que estamos señalando en este momento. ¿Sí? Y los números que se ven aquí es el número de la fila. No es el número de la tarea, es el número de la fila. Vemos que la fila está numerada. Entonces, si yo quisiera que el replanteo y trazado esté antes de la excavación con maquinaria, pues tengo que buscar la fila en la que se encuentra el replanteo y trazado, que en este caso es la número 3. ¿Sí? La voy a elegir y vemos que ya me ha desplazado mi tarea hasta ese punto. Yo también podría tipear simplemente el número de la fila para hacerlo un poco más rápido, no tener que desplegar el menú. Voy a decir que el relleno con material de sitio va a estar después de la excavación. Lo voy a poner aquí el número 6 y este también pues de la excavación. Sí, relleno con piedra base. Quisiera poner también después de la excavación. Tal vez este lo voy a poner después del 9, algo así. Sí, y podemos jugar con nuestras actividades. Ahora, si yo quisiera mover esta actividad, también la podría mover de esta manera. ¿Lo ven? Y ahora nuestro relleno con piedra base aparece acá arriba. ¿Cómo se hace? Pues se da clic y se mantiene presionado y vemos que nos va a aparecer este icono de mover la tarea. Sí, yo pudiera volver esto, hacer un poco más corto, y dependiendo de los recursos que yo le esté ingresando, mis tareas, pudiese yo también elegir varias tareas al mismo tiempo y ponerlas una detrás de otra, tal y como se muestra aquí. ¿Sí? Y luego decir que el replantillo viene luego del relleno con material de préstamo importado.
número 9, aquí, y ya vemos cómo se nos empieza a crear nuestro cronograma de obra. Otra vez, vamos a dar zoom para atrás para ver un poco mejor. Podemos aquí hacer un poco más estrechas estas columnas. Vemos que el texto se nos va ajustando automáticamente, dependiendo de cómo queramos ver nuestro proyecto. Voy a poner las paredes del bloque luego de las riestras. Y pues el lucido luego de las paredes. La pintura luego del lucido. Otra forma de poner las predecesoras pues es entrando, dando doble clic, entrando al menú de la tarea específica, vemos todas las opciones de esta tarea y pues en la pestaña predecesoras podemos elegir la tarea que queramos, en este caso lo voy a poner en lucido también. Así mismo las ventanas, luego de la pintura. Las puertas luego de la pintura. La jardinería luego de las puertas. Y los contrapisos, pues vamos a ponerlos luego del lucido. Ahora ya tenemos nuestro cronograma más o menos de una manera real. Ahora, hay muchas actividades las cuales no empiezan, no tienen que terminar al 100% la actividad anterior para poder comenzar. Para esto se puede modificar el tipo de relación que existe entre estas tareas. Yo por defecto le he puesto como inicio-fin, pero pues existen, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, existen diferentes tipos de relaciones de tareas. Hay tareas que pues pueden estar conectadas con una relación final-inicio con este tipo de dependencia. También puede existir el caso en el que la actividad A, ¿sí?, inicia al mismo tiempo que la actividad B, y pues estos dos otros casos. Dentro de lo personal, y esto lo van a encontrar ustedes en todos los libros de gerencia de proyectos, las actividades, las dependencias entre las actividades más utilizadas van a ser estas dos, la de inicio-inicio y final-inicio. Volviendo al programa, ¿cómo podemos cambiar eso? Si damos clic en una de nuestras actividades y vamos a predecesoras, podremos cambiar el tipo de relación que existe entre las tareas o el tipo de dependencia que existe. Aquí vemos que está el comienzo-comienzo. Si doy clic en comienzo-comienzo, vemos que van a empezar ambas tareas simultáneamente, al mismo tiempo. ¿Sí? Esto también lo podríamos modificar. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir que comiencen al mismo tiempo. Vemos que también nos aparece en el texto 17cc, lo cual significa comienzo a comienzo. Ahora yo podría ponerle comienzo a comienzo y aumentarle 5 días de plazo. Esto significa que una vez que empiece las paredes, luego de 5 días yo puedo empezar mi elucido. Si le doy clic en aceptar, pues se me va a correr 5 días más allá del comienzo a comienzo. Existe un sinnúmero de formas en las que nosotros podemos realizar las dependencias entre nuestras tareas. Esto ya depende totalmente del criterio del proyectista, de la persona que está realizando el cronograma de obra. Ahora, de la misma manera en la que estamos realizando nuestra estimación del tiempo, voy a insertar la columna de costo. Puedo tipear y vamos a ver cómo empieza a aparecer. Sí, como tengo pues todo en cero, no he ingresado ningún costo,
no me va a aparecer nada. ¿De qué depende el costo? ¿De qué dependen los costos de nuestras actividades? Pues dependen de estos precios, de los materiales, de la mano de obra y de los equipos, de las herramientas y del transporte que se vaya a utilizar en cada una de nuestras actividades. Para los que han realizado presupuestos, pues ya les va a ser totalmente normal ver esto, que es un análisis de precios unitarios, el cual pues a partir de esta tabla se genera, se calculan los precios con los rendimientos de la mano de obra, los materiales y pues el transporte, que se calcula usualmente en porcentaje, se ponen los indirectos y pues se determina el valor de un rubro. En el caso del proyecto, el presupuesto se calcula de una manera un poco diferente, pero se pueden llegar a los mismos valores si se conoce la forma en la que realizan los presupuestos. Ahora miren, aquí del lado derecho van a encontrar estos pequeños cuadritos que son accesos directos a las listas más utilizadas del programa. Si vamos a la hoja de recursos, vemos que está vacía porque no hemos ingresado ningún recurso. Ahora, por limitaciones de tiempo, yo no voy a poder ingresar los recursos para todas nuestras tareas, así que simplemente lo voy a hacer para algunas tareas. Vamos a decir que voy a hacer este replantillo, por ejemplo. Entonces voy a irme a mi lista de recursos y voy a crear ahora un hormigón de F'C 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí tengo que cambiar el tipo de recurso que tengo. Por defecto en Project me aparecen tres tipos de recursos: material, trabajo y costo. Costo es un costo fijo, el material pues son todos los materiales y el trabajo pues vienen a ser todos los recursos que varían en el tiempo. ¿Sí? Voy a decir que es el metro cúbico y le voy a dar un precio de unos $120, por ejemplo, unos $105. ¿Sí? De la misma manera voy a crear unos cuartones, voy a poner unas tablas o tiras, voy a poner clavos, voy a crear un recurso que se llama maestro de obra, voy a crear un recurso que se llama albañil, un recurso que se llame peón. ¿Sí? Esto como para simplificar un poco todo lo que es materiales, lo voy a poner como material, le voy a dar la unidad, aquí le voy a poner cajas, aquí le voy a poner unidad, aquí le voy a poner unidad, ¿sí? Un cuartón le voy a poner $5. Los precios ustedes los sacan pues de sus cotizaciones o de sus bases de datos de precios. Voy a poner $5, aquí $4 y aquí $3,50. Vemos que donde dice trabajo pues aparece el costo por hora. Regularmente el Project calcula los costos como un día y es igual a 8 horas. Entonces ya vamos a ver cómo empieza a variar un poco el costo de esta tarea. Entonces voy a darle doble clic y donde dice recursos voy a ir agregando los recursos que se necesitan. Voy a poner maestro de obra, voy a poner albañil y voy a poner el peón. A su vez también voy a poner el hormigón, los cuartones, los clavos. ¿Sí? Parece que necesito un 0.10 maestro. Necesito dos albañiles y dos peones. Voy a necesitar unos 8 metros cúbicos de hormigón, unos 10 cuartones y dos cajas de clavo o una caja de clavo. ¿Sí? Y voy a dar clic en aceptar y vemos que automáticamente nos aparece ya el costo de este rubro, que sale 1545. Ahora vemos, este costo no es un costo unitario, este es un costo total de toda esta tarea, pues de todos los 8 metros cúbicos, en este caso de plantillo que hemos considerado. Entonces vemos que el costo está directamente relacionado con los recursos que le ingresemos a cada una de estas tareas. Y estos recursos pues deben ir en concordancia con pues, los recursos con los cuales consideramos las duraciones o los rendimientos de cada una de estas tareas. Entonces, a medida que vamos haciendo esto,
para todas y cada una de nuestras tareas nos va apareciendo pues un presupuesto general. Yo en este momento voy a simplemente tipear aquí el valor, que es algo que también se puede hacer. Sí, si tuviésemos un presupuesto ya realizado, podemos copiar y pegar aquí nuestro presupuesto y nos va, como ustedes ven, va a ir sumando cada uno de estos valores y nos va sacando un presupuesto total de, de toda la construcción de nuestra casa. Sí, esto es algo que lo estoy haciendo de manera arbitraria por cuestiones de tiempo, pero en realidad pues se tiene que ir calculando con cada uno de los rubros. Entonces ya vemos que nos da un precio total de nuestra casa. Si vamos de nuevo a proyecto y vamos a información del proyecto y damos clic en estadística, podemos ver pues que nuestra casa dura 103 días y que nos va a costar $64.000. La exactitud de la información que se muestre en nuestro presupuesto pues va a depender de con cuánta precisión nosotros estimamos los recursos, las duraciones, etcétera, de nuestro proyecto. Ahora, en este momento, por cuestiones de tiempo, ya voy a tener que concluir esta sesión, pero esto simplemente lo he hecho para que ustedes vean la capacidad que tiene este programa, ¿sí? De realizar nuestros cronogramas de una buena manera. ¿Sí? Luego ya los podemos imprimir. Muy fácilmente podemos crear cronogramas de proyectos para licitaciones, ¿sí? Y determinar de una manera bastante aproximada con respecto a la realidad cuánto nos va a durar y cuánto nos va a costar. Tiene muchas funciones este programa, muchísimas vistas distintas, se pueden programar los recursos, se puede programar la cantidad de mano de obra que vamos a tener por cada semana, se pueden estimar flujos de efectivo en nuestros proyectos, se puede crear un sinnúmero de formatos, se puede crear un sinnúmero de informes, se puede enlazar con un sinnúmero de programas. Este realmente es uno de los programas más utilizados por esa razón y porque su interfaz pues, es muy similar a la de todos los proyectos a la de todos los programas de la Microsoft Office.